Buenas noches, les voy a hablar del globalismo localizado. El presente trabajo es un resumen de las características jurídicas y culturales que determinan una nación. Entre estas, el pluralismo jurídico, que puede o no estar presente en una comunidad, el globalismo localizado o el localismo globalizado, como puntos importantes para el cambio de la cultura y socialización de una determinada comunidad. Por último, se nombran algunas características de los principales pueblos indígenas existentes en Venezuela. El pluralismo jurídico es sociología jurídica. Se entiende por pluralismo jurídico la coexistencia de dos o más órdenes jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y de espacio. El concepto de pluralismo jurídico supone una definición alternativa de derecho, pues si se adopta la definición clásica, el derecho se reduce a las normas producidas exclusivamente por el Estado. Si se acepta la noción de pluralismo jurídico, se pone en cuestión la idea del monopolio de la fuerza estatal. Desde una perspectiva sociojurídica, puede entenderse como derecho cualquier conjunto de normas que regulen la conducta humana y que sea reconocido por sus destinatarios como vinculantes. Según Boaventura de Sousa, cualquier orden social que dé cuenta de retórica, violencia y burocracia puede ser considerado como derecho. El comercio informal, la presencia de grupos guerrilleros o paramilitares o la presencia de etnias o grupos indígenas en un estado son algunos ejemplos de pluralismo jurídico. El localismo globalizado, consiste en un proceso por el cual es un fenómeno local, dado y globalizado con un éxito. Usualmente la globalización de prácticas locales se origina en el centro del sistema mundial y son después expandidas y diseminadas a la periferia y a la semiperiferia. En realidad, un localismo globalizado es un proceso cultural mediante el cual una cultura local hegemónica se come y digiere como un caníbal a otras culturas subordinadas. Como ejemplo, tendríamos ciertas operaciones mundiales de las empresas transnacionales, la transformación de la lengua inglesa en lengua franca, la globalización de la comida rápida o la música popular norteamericana, o la adopción mundial de las leyes de propiedad intelectual norteamericana sobre software como las computadoras. El localismo globalizado consiste en el impacto específico de las prácticas e imperativos transnacionales en las condiciones locales, que son así desestructuradas y reestructuradas con el fin de responder a dichos imperativos. Tales globalismos localizados incluyen enclaves de libre comercio, deforestación y deterioro masivo de los recursos naturales para pagar la deuda externa, uso turístico de los tesoros históricos, los lugares y ceremonias religiosas, las artes y artesanías, la vida salvaje, dumpling ecológico, conversiones de la agricultura de la subsistencia en la agricultura orientada a la exportación como parte del ajuste estructural, etnización del lugar de trabajo, etc. Les voy a nombrar los principales pueblos indígenas de Venezuela como ejemplos del sistema local globalizado. Los indígenas que habitan actualmente en Venezuela son descendientes de aquellos primeros pobladores que llegaron al territorio venezolano hace miles de años, provenientes de diferentes lugares de la tierra, en especial desde Asia. Y aunque todos los pueblos presentan este origen común, cada uno de ellos ha desarrollado su manera de ser, adecuándose a sus condiciones particulares de vida. En la actualidad solo se tienen registro de los pueblos más numerosos, pero existen otros que aún deben conocer y proteger. El pueblo guayú es el grupo más numeroso de indígenas venezolanos y pertenece a la familia lingüística araguá. Se ubica principalmente en la península de Guajira, venezolana y colombiana, en el estado Zulia, en Venezuela, y el departamento de La Guajira, en Colombia. Por eso se les conoce también como guajiros. Algunos emigraron a otras zonas del Zulia y a los estados de Mérida y Trujillo, según los reportes del último censo. Los guayú son monogámicos y poligínicos, y su organización social está formada por clanes. La Guajira construyen casas con palmas de cocoteros y madera, pero en alta y desértica
guajiras, sus viviendas son de barro mezclado con techos de corazón de cardones. Los hombres de las más apartadas regiones visten el guayuco. Las mujeres en casi todos los lugares se encuentran con las mantas guajiras. Son sedentarias y seminómadas y presentan un alto grado de culturización debido al contacto con pueblos vecinos de criollos venezolanos, colombianos y extranjeros. Su economía está centrada en la pesca y en la cría. Trabajan como técnicos profesionales de los sectores públicos y privados. En épocas de lluvia siembran maíz, frijoles, patillas. Son buenos artesanos y se dedican a la cerámica, el hilado, el tejido de tapices, hamacas, chinchorros, alpargatas y hamacas. Se espera en este informe se tenga una noción de las características jurídicas de una sociedad y su estructura específico con lo referente al pluralismo jurídico como la unión o coexistencia de dos o más normas jurídicas dentro de un espacio y tiempo determinado, como por ejemplo los códigos del derecho romano con las normas de convivencia de una comunidad. Se conceptualiza el globalismo localizado como una entrada de las culturas extranjeras o de otra comunidad dentro de una determinada y generando transformación. También se explica el localismo globalizado como un proceso donde la cultura o culturas de una determinada comunidad o localidad es globalizada con éxito. Por último, se caracteriza que las principales culturas y pueblos indígenas del país para analizar cómo se organizan social y jurídicamente y cómo pueden aplicarse las técnicas de desarrollo sin que sean afectadas por los procesos antes mencionados, sino que puedan coexistir con otros pueblos más modernos y desarrollados. Muchas gracias.